Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy nos toca estudiar el Salmo 71. Es un salmo muy interesante porque es un salmo que no reconoce al autor, podríamos decir que es un salmo anónimo, pero también es un salmo que denota que lo escribió alguien ya de edad avanzada. Yo no sé si tú te puedas imaginar cuando ya tenemos muchos años, pintamos canas, nos falta más cabello, pero sabes una cosa, sin importar del deterioro de la condición física, adquirimos más confianza, adquirimos más experiencia, adquirimos más sabiduría. Bueno, eso debería ser, ¿no? El mismo Moisés escribe un salmo, dice, enséñame, oh Dios, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Los años deben de traer experiencia, deben de ayudarnos a enfocar nuestra vida donde tienen que estar enfocando. Y aparentemente este autor hace una recopilación de varios salmos. Podemos ver incluso este Salmo 71, cómo tiene partes del Salmo anterior, del Salmo de David, del Salmo 70, como también toma partes del Salmo 22, partes del Salmo 32 y también partes del Salmo 35. Es como si juntaran varios salmos para armar y decir algo. Y yo no sé si algún día tú escuchaste esa que se llamaba cadena de coros, muchos coritos muy bonitos que se unían y se disfrutaban al cantarlos. ¿Sabes? Te recuerdo que los salmos son cantos que abren el corazón del ser humano y nos ayudan a ver a Dios actuando en nuestra vida. Y no únicamente lo vemos actuando en el tiempo de este Salmo 71, sino hoy en día podemos reflejar, aprender y ver la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Así es que te invito a que reflexionemos en este salmo. Es un salmo donde nos da fundamentos, fundamentos de en dónde poner nuestra esperanza, en dónde poner nuestra fe, en dónde poner nuestra confianza. De hecho, empieza hablando de la confianza después de la esperanza y al final dice que también tu fundamento de vida sea la alabanza, que lo que tus labios expresen alaben a Dios. Que no estés criticando, hablando mal del prójimo, quejándote. No, no, no. Que lo que tú digas, que lo que tu expresión de tu corazón manifieste, sea un reconocimiento de Dios en tu vida, en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Pues vayamos a este salmo, un salmo realmente interesante. Y el primer punto nos invita a platicar con Dios. Platicar con Dios. De hecho, a este salmo en la Reina Valera se le llama o tiene como título Oración de un anciano. Ya platicamos un poco acerca del asunto y acompáñame a leer del verso 1 al verso 8, que dice a la letra, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Voy a hacer una pequeña pausa, vamos a llegar hasta el verso 8, pero es muy interesante cómo está manifestando el autor de este salmo en quién confía, en dónde está el depósito de su fe, dónde está su confianza. Y dice el verso 1, en ti Jehová me he refugiado. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo necesitemos un refugio, a la edad que tengamos, tal vez se llama oración de un anciano, esta oración de esta persona experimentada sabe que en Dios nos podemos refugiar. ¿Sabes? Al igual que tú y yo ya lo hemos hecho. El mejor lugar donde tú y yo nos podemos refugiar es en Dios. Así es que platica con Dios, ora con Dios. Cuando tengas problemas, circunstancias difíciles, refúgiate en Dios. Y sabes una cosa, tal vez hay gente que se burle de ti y de mí o gente que quiera hacernos mal, ¿sabes? A Él podemos pedirle ayuda. Dice el verso 2, socórreme, líbrame en tu justicia. No en mi justicia, no en lo que merezco, sino en la justicia, en la gracia y en la misericordia de Dios. Y sabes, no es que Dios no nos escuche, es que tú y yo a veces queremos una respuesta más rápida. Por eso dice tu oído, inclina tu oído y sálvame. Dios siempre nos escucha, no es necesario que digamos, Dios, escúchame. Pero a veces tú y yo en esa problemática, enfrascados en el problema, podemos sentir o pensar que Dios no nos escucha. Pero Dios siempre nos escucha, pero está bien. Lo que tú sientas, platícaselo a Dios. El salmista le está diciendo, ayúdame Señor, socórreme, escúchame, inclina tu oído hacia mí. Verso 3.
Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Sabes, en aquel tiempo y en nuestros tiempos las rocas te ponen en un lugar más alto. De hecho, si hay un temblor o un sismo, las piedras volcánicas hacen más seguro a ese lugar. También en una roca podrías encontrar agua, en una roca podrías encontrar refugio, porque te recuerdo que en el lugar donde se escribe, el contexto de la zona donde se escribe este salmo, pues hay desiertos, hay tormentas en el desierto. Entonces una roca en la noche te podía ayudar, te podía proteger, y en el día te podía dar descanso, sombra, te podía sentar allí. ¿Sabes? Esta palabra roca tiene muchas connotaciones, incluso de ayuda, de salvación, de protección, y ese es el tono o el énfasis que está usando el salmista. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Le está diciendo, sé tú mi roca, y después le reconoce, pues tú eres mi roca. ¿Sabes qué? Pon tu confianza en Dios, reconoce a Dios, conoce más a Dios para que te sientas más seguro en Él. De hecho, cuando empezamos a platicar con Dios, cuando empezamos a deshogarnos con Dios, a platicarle nuestros problemas, empezamos a reconocer sus atributos y nos sentimos más confiados en Él, más protegidos en Él. Por eso al principio de este verso, que fue el verso 3, ¿sí? Dice, sé para mí una roca. Y acaba diciendo al final, en este mismo verso, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Únicamente el acercarse a Dios, el desahogarse con Él, el confiar a Él nuestros problemas, el conocerle nos da seguridad de vida, nos da esperanza, nos da certeza aún en medio de la persecución, de los problemas, en medio de una pandemia, en medio de circunstancias difíciles en las cuales tú y yo nos podemos encontrar. Acércate a Dios, desahógate con Él, platica con Él, permite que Él sea tu confianza y que Él te dé confianza entre más le conozcamos. ¿Sabes? No sabemos porque no dice quién lo escribió, pero habíamos mencionado que se mencionan diferentes salmos, decíamos Salmo 70, 22, 31 y también el 35. ¿Sabes? Experiencia acumulada. Cuando confías en Dios, cuando ves que Dios obra en otras personas, actúa en otras personas, salva, cuando conoces la historia y ves a un Dios preocupado por el ser humano, cuando se enfatiza en bendecirnos, en ayudarnos, en tener planes de bien para nuestra vida, en salvarnos. De hecho, dice la Escritura que Él no viene para juzgarnos, Él viene para salvarnos. Sabes, tú y yo necesitamos un Salvador. Acerquémonos a Él, dejemos que Él sea nuestra roca, conozcamos más a fondo a ese Señor que es nuestra roca y nuestro refugio, nuestra fortaleza. Verso 4, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso, del violento, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Recuerda que se llama este salmo la oración de un anciano. Y está pidiendo ayuda, está abriendo su corazón. Seguramente había sido traicionado o tal vez es perseguido, pero lo que sí podemos garantizar es que tiene problemas, tiene circunstancias difíciles en su vida, como tal vez tú y yo la tengamos. ¿Sabes? No te canses de orar con Dios. No te canses de desahogarte con Dios. No te canses de conocer a Dios. No te canses de pedirle a Dios. Sin duda alguna, Dios siempre contesta. Puede decir que sí, puede decir que no, o puede decir, espérame tantito. ¿Sabes? Pero entre más conocemos a Dios, tú y yo, más nos alineamos a sus planes, más lo conocemos y más queremos platicar con Dios. Más tenemos confianza en Dios. Más vivimos más tranquilos en Él. Nos quedamos en el verso 6. En ti he sustentado, en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Oye, qué hermoso que podamos reconocer que Dios está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un plan para nosotros. Dios ya nos conocía. Dios ya controlaba nuestro presente, aunque todavía no salíamos a este mundo porque estábamos en el vientre. Dios ya conocía nuestros pensamientos y conocía nuestro futuro. ¿Sabes? Ese Dios que está presente en tu pasado, en tu presente y en tu futuro, quiere que tú y yo descansemos en Él, que conozcamos su gracia, su amor,
que podamos tener confianza en Él, que nos acerquemos a Él, que una fuente o un valor en el que tengamos en nuestra vida, sepamos que podemos depositar nuestra esperanza en Dios, nuestra confianza en Dios. Confía en Dios. Está diciendo en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro, voy a seguir confiando en ti. ¿Sabes? La fe es una decisión. Por supuesto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por supuesto que si tú y yo tenemos falta de fe, se la podemos pedir a Dios. Pero tú y yo tenemos que decidir confiar en Dios, esperar en Dios. ¿Sabes? Depende de ti y de mí. Dios ya hizo todo. Pero acaba diciendo este verso 6, de ti será siempre mi alabanza. ¿Sabes? Podemos alabar y debemos de reconocer los atributos de las personas que trabajan con nosotros, de nuestra familia, de las personas que nos rodean. Pero, ¿sabes? Reconocer los atributos de Dios nos hace conocerle más, platicar más con Él, acudir más a su palabra, a la historia, a los hechos. Me hace más confiar en Él. Hace que mi fe aumente. ¿Sabes? Esto de alabar a Dios me evita muchas cosas. Seguramente tú y yo hemos dicho cosas equivocadas, nos hemos equivocado en actitudes, en circunstancias, tal vez hemos dicho palabras mal entendidas o mal enfocadas, o incluso podemos ser culpables. Pero cuando estamos alabando a Dios, quitamos el error de nuestra vida, confiamos en Dios, le conocemos más y reconocemos sus atributos. Hoy platicaba con una persona, con un doctor, y le decía, ¿sabes qué? Entre más seamos agradecidos, cambia nuestra manera de ver la vida, de enfrentar la vida, de percibir la vida. El alabar a Dios es conocerle, es saber ser agradecidos con Él. Él es tener una plática con Él, es reconocer lo que ha hecho desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta ahora, el tiempo que tengamos de edad, seamos ancianos o no, con poca o mucha experiencia, y también en el futuro porque Dios tiene el control de ti y de mí. Verso 7 dice la letra, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. ¿Sabes? Eh, se puede tomar como buena. Bueno, se puede tomar de dos partes, esta parte del prodigio. Se puede tomar como diciendo, ¿sabes qué? Dios, yo soy tu ejemplo, no permitas que me vaya mal o que vean que me va mal, porque los que están cerca de mí, los que no creen en ti, van a decir, Dios lo abandonó, que de hecho más adelante va a decir esto, este salmo, Dios lo abandonó, Dios lo dejó, Dios... No, 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 no. Prodigio, ¿sabes? Hace muchos años se abrió una célula en una iglesia que comenzamos y en esa célula fui yo pues normalmente la gente no está muy receptiva para recibir o escuchar la palabra de Dios o a veces algunos no, al menos que tengan problemas y circunstancias difíciles. Uno de los vecinos que vivían ahí cerca tenía a su hijo enfermo, tenía varios días que no se podía mover, estaba como cuadripléjico. Le dijeron que se iba a morir en pocos días. Estaba triste la familia y tal vez como su única esperanza, última esperanza, o para ver si funciona, porque uno cuando está desesperado busca lo que sea, me fueron a decir que si podía ir a orar por este niño. ¿Sabes? Fui a orar por este niño y Dios empezó a obrar en forma diferente en su vida. El niño el siguiente día empezó a mover una mano, un pie. A la semana el niño ya iba a la escuela y por supuesto no era yo, era Dios que se estaba manifestando de alguna manera. Pero sabes, aunque la gente no tenía una fe muy pura y no creía en Dios y no conocía la palabra de Dios, yo era como el médico brujo de la colonia. Cuando la gente me veía, saludaba y ahí va el pastor, aunque no sabía ni siquiera un poco de la escritura o de doctrina. Sabes, era como un prodigio, como alguien que la gente podía decir algo de lo que Dios hacía. Y sabes, seguramente esta parte, porque se puede malinterpretar o se puede interpretar diciendo, ¿sabes qué? Dios, que no hablen mal de ti porque me va mal a mí. Puede ser un buen ejemplo o una buena interpretación, pero yo creo que una mejor interpretación o la interpretación que dice este salmo es, ¿sabes? Dios, me has cuidado, me has protegido. De hecho, hemos citado Salmo 70, el Salmo 22, el 31, el 35. Hemos citado varios salmos donde vienen porciones de estos salmos en este Salmo 71 y podemos decir, Dios se ha enfatizado en bendecirme, en cuidarme, en protegerme, en ayudarme.
De hecho, no sabemos si fue David, porque es un autor anónimo, pero tomas pedazos de salmos, incluso de David, donde Dios bendice a David y David en ocasiones pide ayuda, donde tal vez David enfrentó a un gigante y le salvó, pero ¿sabes una cosa? El verso que sigue nos lleva al verso anterior. Es decir, cuando tú y yo somos prodigio de Dios, es decir, aquel José, que le llaman José el soñador, que obedecía la palabra de Dios y a pesar de que a veces no le iba bien, incluso obedeciendo la palabra de Dios, pero no le iba bien al corto plazo, porque Dios tenía un plan, un gran plan para su vida a largo plazo. Lo estaba forjando, lo estaba formando. Y sabes, él siempre obedecía a Dios. Y dice la escritura, Dios bendecía lo que José emprendía. Y Dios lo bendecía, y Dios lo prosperaba, y Dios lo prosperaba, y lo prosperaba. ¿Y por qué lo prosperaba aún cuando era esclavo y empiezas de abajo y llegas hasta arriba? Porque él era fiel a Dios. Porque él era prodigio, porque Dios siempre lo bendecía y Dios siempre nos bendice. Dios siempre tiene planes de bien para tu vida y para mi vida. Pero cuando tú y yo conocemos el plan de Dios y seguimos el plan de Dios, no hay otra cosa más que victoria en victoria y bendición tras bendición. ¿Sabes? El siguiente verso, que es el que te comentaba, nos remite al anterior, a la alabanza. Permíteme, te leo el verso 8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Nuevamente es una invitación a alabar a Dios. Nuevamente es una invitación a que tu boca y mi boca no estén buscando circunstancias difíciles o no se metan en circunstancias difíciles. Es un llamado a alabar a Dios. Un llamado a quien le pertenece la alabanza. ¿Quién es el único digno de alabarlo? Y sabes qué, para poder alabar a Dios, porque lo pueden hacer con un corazón vacío o con labios engañosos, pero para poder adorar y alabar a Dios de corazón, tenemos que conocerlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que depositar nuestra fe en Él y tenemos que platicar con Él. Hagámoslo, ¿sabes? Platiquemos con Él. Refiramos que Él es nuestra seguridad, como decíamos, que Él es nuestra roca, que en Él se basa mi confianza, que en Él está mi paz sin importar la condición en la que me encuentre o la circunstancia en la que me encuentre. Dios puede proveer paz por fe, por confianza. Hablemos con Dios y digamos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, lo que es Dios para nosotros, lo que conocemos de Él. De hecho, eso nos lleva a alabarlo. ¿Sabes? Él puede hacer nuestra vida diferente. Él quiere hacer nuestra vida diferente, quiere hacer nuestra vida mejor. Digámosle, Dios, en ti confío. Y no únicamente lo digamos, como decíamos, de labios engañosos, mentirosos o corazón vacío. Confiemos en Dios y después digámosle, Dios, tú eres el único en el que puedo confiar. Sé que tú no fallas. De hecho, dice otro salmo, aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo, o sea, a pesar de las circunstancias malas, a pesar del abandono, a pesar del dolor, de las pruebas, de lo difícil de la vida, con todo mi esperanza está en Dios, mi confianza está en Dios. ¿Sabes? Confiemos en Dios, esperemos en Dios, platiquemos con Él, reconozcamos su grandeza, su amor, alabemos a Dios, estemos siempre en contacto con Él. Platica con Dios. Ten tus valores, tus fundamentos de vida en Dios. Ten confianza, ten esperanza en Él. Que un fundamento de vida sea alaba a Dios. Y sabes, tal vez tengamos que dividir este salmo en varias partes para poderlo entender y estudiar un poco mejor. Pero veamos un último punto. Planea con Dios hasta la muerte. Acompáñame a leer del verso 9 al verso 16, que sigue usando los mismos fundamentos de esperanza, de confianza, de alabanza. Verso 9 al verso 16. Acompáñame, por favor. Dice a la letra, no me deseches en tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí como los que echan mi alma. Consultaron juntamente, dice la primera parte del verso 10. La última parte del verso 10 dice, y los que acechan mi alma consultaron juntamente. Los que quieren matarme se pusieron de acuerdo. Me están echando un montón, está diciendo el salmista, ¿no? Y sabes una cosa, en realidad la gente que sabe se puede acercar a la gente grande para pedir su opinión, para pedir consejo.
porque sabe que tiene experiencia, porque sabe que tiene experiencia acumulada y que su consejo puede ayudar. Pero hay gente que también abandona al anciano. Hay gente que desecha el consejo del anciano. Hay gente que también desprecia al anciano. ¿Te has sentido despreciado, seas anciano o no? ¿Te has sentido desechado? ¿Has sentido que la gente piensa que tu opinión no importa? ¿Sabes? Que te importe lo que diga Dios de ti. Que te importe que si hay alguien que te quiera escuchar, porque normalmente a veces incluso un anciano no tiene con quién platicar, con quién desahogarse. Y la gente dice, ya me platicaste eso. Otra vez no tiene interés de platicar con alguien grande. ¿Sabes? Dios siempre quiere escucharte. Dios siempre quiere que tú y yo platiquemos con Él. Quiere que platiquemos con Él de tal manera que planeemos nuestro presente y nuestro futuro conforme a sus planes, pero juntamente con Él. Aunque algunos busquen nuestro mal, tenemos que seguir platicando con Dios, tenemos que seguir desahogándonos con Dios. Y el verso 11 dice, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre. Te recuerdo que en el verso anterior, en el 10, decía que se juntaron para decir esto, ¿no? Sabes que ya Dios lo abandonó, espérame. ¿Sabes qué? Dios nunca nos abandona. Hace rato decíamos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová no me dejará, no me soltará. Puedo confiar en Dios. ¿Sabes? Si somos sensatos y platicamos con Dios, si planeamos con Dios, vamos a saber que Dios no nos va a abandonar. Pero tal vez el enemigo, tal vez la tristeza, tal vez el dolor, ay, perdón, me estaba cayendo aquí, se movió todo, puse la escritura, puse la Biblia ahí junto a la mesa y se resbaló. Cuando tú y yo nos enfocamos en otro pensamiento, en otra doctrina, cuando tú y yo escuchamos a alguien, incluso cuando inclinamos nuestro corazón hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia la problemática y dejamos que la problemática nos absorba, nos llenamos de miedo y decimos, es que Dios me ha abandonado, ¿sabes? Podemos sentir eso. En error podemos sentir eso porque Dios nunca nos abandona. O incluso la gente puede decir, a Jesús le dijeron, sálvate a ti mismo, sánate a ti mismo, ayúdate tú que ayudabas a otros. Estamos a punto de empezar una semana diferente, un tiempo de reflexión donde analizamos la muerte, la venida de Jesús a este mundo, su muerte, su amor por nosotros, su crucifixión, su resurrección. Y podemos recordar cómo incluso la gente viéndolo en la cruz le decía cosas y no confiaba en él. No confiaba en quien él decía ser. ¿Sabes? Dice la escritura, bienaventurados los que por mi causa los vituperien, es decir, hablen mal de ellos. Si tú y yo platicamos con Dios, si tú y yo planeamos con Dios y hablan mal de ti y de mí, ¿sabes qué? Que no te interese lo que digan los demás, que no te interese la problemática que estés pasando. Aunque sí nos afecta, sí nos preocupa, pero enfócate más en Dios. Enfócate en planear en Dios, en confiar en Dios, en tener tu esperanza en Dios, porque eso cambia tu perspectiva y tus planes. Verso 12. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto a mi socorro. Sean avergonzados y perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. ¿Sabes qué? El que la gente hable mal de ti y de mí, el que a veces tengamos circunstancias difíciles, el que a veces nos persigan, hace que nuestra mente se pueda cerrar. Y por supuesto, nos remitimos a cosas, a un ser superior, a cosas que nos puedan salvar, que únicamente sabemos que la solución está en Dios, y es por eso que el salmista va al problema y regresa a Dios, va al problema y regresa a Dios y platica con Dios y dice Dios, ya, que pase este pronto sufrir, que pase pronto esta manera en la cual me están atacando, ya no voy a cargar mi Biblia ahí porque se cae, el verso 13 habla acerca de que sean ellos avergonzados, que sean cubiertos de vergüenza. Pero el verso 14 me encanta porque dice, mas yo esperaré en ti siempre, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. ¿Sabes qué? Esta solución me parece hermosa. Me parece que aplica la confianza, la esperanza, por supuesto la fe y la alabanza. Me está yendo mal, tal vez mi refrigerador está vacío, tal vez no tengo trabajo, tal vez las circunstancias están siendo feas. Tal vez incluso tengo problema tras problema, ya pasó un perro y hasta me ensució.
¿sabes? Pero he decidido confiar en ti porque sé quién eres. ¡Wow! Porque mi enfoque está en ti. Y entonces esa debilidad, esa tristeza se cambia en fortaleza, en confianza, en fe y tenemos ganas de alabarle. Qué hermoso es el verso 14, te lo repito. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. ¿Sabes qué? Cuando tengas problemas, cuando tengas ganas de aventar la toalla, de deprimirte, de estar triste, ¿sabes? Acude a Dios, acude más a Dios, acércate más a Dios, depende más de Él, confía más en Él, espera más en Él. Y sabes, alaba más a Dios y tu condición de vida, intelectual, emocional, física y en todos los sentidos va a cambiar. Recuerda, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Verso 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová. Wow. Está dando por hecho lo que va a suceder. Está confiando en Dios más. Por eso cambió su actitud. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ¿Sabes? No está dependiendo de Él, no está dependiendo de su sabiduría, no está dependiendo de su justicia, está dependiendo de la justicia de Dios. Estás pasando por un problema, por una circunstancia difícil, la gente te ha olvidado, la gente no te quiere escuchar, la gente habla mal de ti, la gente está cavando una trampa para que, no sé, te pase algo malo, acabar con tu reputación, con tu vida, o simplemente para manipular alguna circunstancia. ¿Sabes? Confía en Dios, descansa en Dios, deja que Él sea tu justicia, deja que Él haga las cosas. No planeemos tantas cosas, ¿sabes qué? Dejemos que Él actúe. Bendigamos su nombre, por supuesto. Este Salmo 71, que es un remix, por así decirle, un conjunto de coritos o de salmos, no quiero decir salmitos porque suena como diminutivo, un conjunto de salmos, un conjunto de alabanza, una cadena de coros, como así se le llama a algún conjunto de cantos, nos invita a poner nuestros fundamentos realmente donde deben estar, en Dios, en la esperanza, en la confianza, en la alabanza. Nos invita a platicar ya con Dios, a acercarnos a Él, a planear con Dios, a depender de Él, a confiar más en Él y a seguirlo alabando. Primer parte del estudio de Salmo 71. Espero haya sido bendición para ti, que para mí lo fue cuando lo preparé y ahora que lo di, recordé algunas cosas y ubiqué algunas cosas en mi mente y en mi corazón y dije, ahí está la respuesta. Espero que tú hayas sido sensible a la palabra de Dios, al mover del Espíritu Santo para que te haya dicho cosas en tu vida y en tu corazón. Sigamos preparándonos, sigamos estudiando la palabra de Dios y sigue viendo pláticas, ponencias como estas que nos ayudan a entender y a poner en práctica y a contextualizar la palabra de Dios. Confiemos en Dios. Dejemos que sea el fundamento de nuestra vida. Acerquémonos a Dios. Pongamos o depositemos nuestra fe en el lugar adecuado y alabemos al único y verdadero Dios. Confiemos en su justicia. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.